Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 11, donde dice: Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Comienza diciendo este versículo: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. A pesar de la diversidad de dones, todos proceden del Espíritu Santo. Note cómo el texto destaca abiertamente la soberanía de Dios. Uno solo frente a la pluralidad de creyentes y de dones. Y la misma operación que se señaló para el Padre en el versículo 6, note cómo ahora se aplica al Espíritu. Aquí el apóstol destaca el hecho de distribuir o de repartir, ya que el Espíritu actúa como mejor y lo hace sin condicionante alguno. Frente al rechazo generalizado que se opone a la doctrina de la soberanía de Dios, una y otra vez aparece en el Nuevo Testamento. Dios es Dios, y lo es porque es soberano. Todos los dones otorgados por Dios son entregados y activados por el Espíritu Santo. Es firme la expresión literalmente, cuando dice: todas estas cosas efectúa uno y el mismo Espíritu. De modo que es el único y el mismo Espíritu, ya que cada uno de los dones relacionados en la lista de este pasaje procede y son otorgados por el Espíritu. Por tanto, nadie puede considerarse superior a otros o pretender un reconocimiento especial, porque los dones son dados por soberanía divina, sin mérito alguno por parte del creyente. Sigue diciendo este versículo: repartiendo a cada uno. El que lo reparte y lo hace a cada uno. Esto quiere decir que no hay ningún creyente sin algún don, porque todos tenemos que servir para la edificación del cuerpo de Cristo. Es por eso que los dones no se dan en razón a los méritos o deseos de los hombres, sino conforme al designio de Dios. Los que reciben los dones no son de una clase especial en la Iglesia, sino que comprenden a todos los creyentes y por tanto a toda la Iglesia. Todos recibimos dones y todos somos llamados a servir a los demás con el ejercicio de los mismos. Es por eso que la misma palabra de Dios nos dice que cada uno, según el don con que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la uniforme gracia de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 10. Sigue diciendo este versículo: en particular como Él quiere. Toda la operación de otorgamiento de los dones es expresión de la soberanía del Espíritu, ya que lo hace como Él quiere o como le place. Es una evidente demostración de la personalidad del Espíritu, que como persona divina tiene voluntad y también capacidad de obrar. Una expresión semejante se aplica al Padre, en 1 Corintios capítulo 15 versículo 38, donde dice: pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. El Espíritu Santo no es una fuerza divina, ni un poder impersonal de Dios, como los arianos antiguos y los modernos, llamados así los testigos de Jehová, pretenden enseñar, sino que es una persona con identidad divina. El cristiano puede orar pidiendo los dones que desearía tener,
pero no hay evidencia bíblica alguna que enseñe que esa oración será respondida, ya que los dones son dados en pleno ejercicio de la soberanía de Dios, el Espíritu Santo. Él sabe que lo que es mejor para la Iglesia y lo que necesita, por tanto distribuye los dones conforme a esa sabiduría. También se hace necesario estudiar y conocer la doctrina del Espíritu Santo, para conocer mejor a nuestro Dios, para evitar también el materialismo y el humanismo actuales y para remediar también el espiritualismo, que busca experiencias subjetivas ajenas completamente a la Escritura y manifestaciones espectaculares como algo que debe de ser la experiencia de los creyentes. Es fundamental para poder entender bien lo que significa andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Necesario también para no impedir la obra que realiza en cada creyente para hacerlo, semejante a Jesús. Romanos capítulo 8 y versículo 29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En el pasaje considerado hasta este versículo, se aprecia que es Dios glorioso y santísimo que habita en cada creyente, como así nos enseña en la primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 16, donde dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno no tiene el Espíritu, no es salvo. Romanos capítulo 8 y versículo 9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así pues, siendo el creyente morada del Espíritu Santo, debe de procurar por todos los medios la santidad de vida, como así nos enseña la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, y también la primera carta de Pedro, capítulo 1, y los versículos 15 y 16. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Comienza diciendo este versículo: porque así como. Nota aquí que mediante la expresión conjuntiva, porque así como, introduce un nuevo tema vinculándolo por este medio con lo que antecede. Anteriormente estuvo enseñando sobre la variedad y diversidad de dones que el Espíritu reparte y lo hace como Él quiere a cada creyente. Pero también es necesario tener presente que en esta individualidad existe una unidad, puesto que cada uno de los creyentes están puestos en el cuerpo, cuya cabeza es Cristo, siendo miembros los unos de los otros. Este es el tema de este párrafo, y para ello utiliza la analogía del cuerpo humano, con la que ilustra la enseñanza. Note que Dios formó una unidad orgánica compuesta por muchos miembros diferentes que el apóstol llama cuerpo de Cristo, literalmente el Cristo. El cuerpo espiritual, que es la Iglesia, como el natural, con que Pablo lo ilustra, requiere para un funcionamiento armónico la acción de todos los miembros, operando conjuntamente con un mismo propósito, tanto los que parecen muy importantes como los que pudieran parecer de menor importancia. Sigue diciendo este versículo: el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Aquí el apóstol constata
una acción divina que es la causa y también la razón de la vida de la Iglesia, la unidad establecida por el poder divino, que vincula a los creyentes y los impulsa dentro de la variedad de sus manifestaciones. La expresión de esta unidad es la diversidad, que se aprecia en la operación conjunta de la diversidad de dones y de efectos producidos. Como ocurre con el cuerpo humano, el organismo, tanto este como el divino, manifestado en la Iglesia, está integrado por diferentes miembros, unidos en un todo que se llama cuerpo. Sigue diciendo este versículo: pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Siendo tantos y tan diversos los miembros, existe un cuerpo porque todos están unidos entre sí. Es por eso que en este sentido todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Es decir, que hay un solo cuerpo, pero son muchos los miembros que lo integran. Esta diversidad es esencial para la unidad, ya que si no fueran muchos, no habría cuerpo, porque este no es más que el conjunto unido de todos los miembros. Sigue diciendo este versículo: así también Cristo. La Iglesia es una, si bien está formada por muchos miembros. Efesios capítulo 4 y versículo 4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y cada miembro tiene su función en el cuerpo. Romanos capítulo 12 versículo 4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así pues, los corintios no habían comprendido bien, o tal vez habían olvidado la enseñanza que sin duda el apóstol les dio sobre la unidad de la Iglesia. Y también será bueno recordar aquí algo de esa verdad, ya que cuando Jesús oró al Padre por la unidad de la Iglesia, presentó ante él su pensamiento, que sin duda coincidía plenamente con el pensamiento del Padre, por cuanto la obra de redención se planeó y ejecutó en pleno consenso trinitario. El deseo de Jesús es que la Iglesia fuese una, en una forma semejante a la unidad existente en el ser divino. La respuesta a la oración en cuanto a la plenitud de la unidad fue respondida, y las tres personas divinas vinieron a ser morada en el cristiano, de modo que el trabajo intratrinitario, que entre otras cosas sustenta la unidad en el ser divino, se trasladó a cada uno de los creyentes, trasladando la unidad trinitaria mediante, entre otras cosas, la participación de cada creyente en la misma naturaleza divina, ya que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Por tanto, de tal manera, los cristianos vivimos la vida eterna, que es la participación en la divina naturaleza. Sin embargo, esta unidad absoluta, que el apóstol llamó la unidad del Espíritu, podría vivirse en el hecho mismo de la unidad o también de las bendiciones de la unidad. Es decir, la Iglesia es una, pero la gracia provee de bases que hacen que la unidad sea rica, gozosa y bendecida, de modo que cada creyente no solo sepa que es uno con el otro y todos con Cristo y en Él, sino que puede relacionarse en una vida abundante y gozosa. Ese es también el pensamiento de Jesús, cuando dijo: yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Note que tener vida abundante es tenerla también luminosa a fin de que pueda disfrutarse sin riesgo a extraviarse en ella. Por eso Jesús, que es la luz suprema de Dios, como nos dice en Juan capítulo 1 y versículo 4, se hace luz en la experiencia de vida de cada creyente y dice: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8 y versículo 12. Jesús se hace también gozo personal en la experiencia del creyente. Juan capítulo 17 versículo 13 dice: Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Todas estas bendiciones comportan certeza y seguridad, pero como quiera que Dios da mayor gracia, así como nos dice Santiago capítulo 4 y versículo 6, dotó a la Iglesia de elementos que se convierten en bases unitarias por cuanto están en cada cristiano y en la misma y única Iglesia. El hecho de que se mencione que los cristianos están en un cuerpo y en un espíritu y tienen la misma esperanza, que el Señor es Señor de todos, que la fe es la misma y que todos recibieron el mismo bautismo, siendo Dios el Padre de todos, no es tanto un crecento de alabanza, sino la razón mediante la expresión de las bases unitarias del por qué el cristiano debe de mantenerse solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El mismo apóstol Pablo escribió a los Efesios y les dijo: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios capítulo 4 y versículo 16. El crecimiento del cuerpo está firmemente vinculado a la cabeza que es Cristo. Y ese desarrollo armónico comprende a todo el conjunto corporativo, ya que alcanza a cada uno de los miembros de ese cuerpo, esto es, a cada creyente, ya que todos han de llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que es el término perfecto del crecimiento. Efesios capítulo 4 y versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El crecimiento y la funcionalidad del cuerpo se opera mediante el ejercicio de los dones que cada miembro ha recibido por acción soberana del Espíritu de Dios, como así nos enseña el versículo 11 cuando dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La dimensión a que tiende el desarrollo del cuerpo es total, porque lo que es de cada una de las partes que lo forman. Es por eso que nadie queda excluido de la necesidad del crecimiento espiritual y todos son necesarios para llevarlo a cabo. Y por esa misma razón el propósito divino es que todo el cuerpo está bien concertado y unido entre sí. Note que esa unidad se lleva a cabo por medio de los ligamentos y las articulaciones. Los primeros expresan la figura de la unidad del cuerpo en la que cada miembro está íntimamente unido a cada uno de los restantes, mientras que las articulaciones permiten el libre movimiento de cada miembro en pro de la funcionalidad del cuerpo.
La de los ligamentos tiene misión de sustento y ayuda, ya que en el cuerpo de Cristo, su Iglesia, no hay lugar para miembros inoperantes o inactivos, ya que cada uno, en unión de los demás, se sirven unos a otros y todos ellos llevan a cabo la realidad del cuerpo unido. Y note como una vez más la idea de la unidad en la diversidad es notable en el versículo. La Iglesia es una como cuerpo, pero como tal es diverso, es decir, formado por miembros diferentes que se unen entre sí para dar realidad al cuerpo. Toda la diversidad coopera a la unidad y funciona en base de ella, ya que ningún miembro está aislado del otro, porque todos ellos forman un único todo, en comunión con la cabeza que es Cristo. De ahí el concepto bíblico de comunión entre hermanos, que es el resultado de la comunión vertical que por esa misma causa se extiende a la horizontalidad. La primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os comunicamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por tanto, el cuerpo que crece es un cuerpo perfectamente articulado y vertical. Cada miembro individualmente coopera al crecimiento de ese cuerpo. Esa es la razón por la que antes enseñó que el Señor dio diversos dones a los creyentes para que, por medio del correcto ejercicio de ellos, se lleve a efecto la labor del crecimiento del cuerpo. Y es que por eso dotó a cada miembro de dones espirituales para que con ellos puedan servir a los demás en vista a la edificación. La primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la uniforme gracia de Dios. En ese sentido, el crecimiento del cuerpo que el Señor procura llevar a cabo por medio del ejercicio de los dones es realizado por el cuerpo mismo, crecimiento que se produce en base a la vinculación con Cristo. De otro modo, el crecimiento de los creyentes es también el crecimiento del cuerpo, ya que toda la tarea de la edificación del cuerpo en el ejercicio de los dones con las que el Espíritu Santo capacita a los miembros para la tarea de edificación descansa en un solo principio reiterado a lo largo de lo que antecede y también especialmente marcado en lo que viene en el siguiente capítulo de esta epístola, que es el amor. Toda actividad en el cuerpo que supone sus múltiples manifestaciones descansan necesariamente en amor, esto es, en un amor desinteresado, o si se permite decirlo así, absolutamente interesado en llevar a cabo el propósito de Dios y el desarrollo espiritual de los hermanos. Una responsabilidad de cada miembro es ser canal que permita a los otros recibir lo necesario para crecer. El alimento de vida procede de la cabeza, pero se comunica a cada miembro por las unidades que le ligan a los restantes, ya que un creyente puede ser de bendición o de obstáculo en el desarrollo de una iglesia local. El crecimiento del cuerpo es consecuencia del amor de unos miembros hacia los otros, ya que el amor es capaz de soportar las flaquezas ajenas y permitir en comunicarle lo necesario para su edificación. El creyente ha sido objeto del amor divino desde la eternidad, por tanto no puede sino amar a quienes son también con él el objeto del amor de Dios.
El desarrollo general está en la razón del amor de entrega de cada miembro hacia los demás. El compromiso eclesial es fundamentalmente un compromiso de amor, ya que no es posible dejar este versículo sin hacer una referencia a la unidad del cuerpo, que es la unidad de la Iglesia y de lo que ya se ha tratado anteriormente. En ningún lugar de la Escritura se habla de otro modo acerca de la Iglesia, sino como una unidad espiritual en Cristo. El Señor oró al Padre para que esta unidad fuese absoluta y definitiva, como así señala el Evangelio de Juan, capítulo 17, los versículos 21 al 23. Y el Espíritu hace posible la unidad vinculando a cada creyente en Cristo y bautizándolo en Él, como así señala esta primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Todo intento de fraccionar la Iglesia es luchar directamente contra el propósito de Dios. Nadie puede hacerlo sin exponerse a la disciplina consecuente, en algunos casos tan grave como la pérdida de la vida física, experiencia que ocurría entre los corintios, ya que quien no entiende la unidad de la Iglesia y genera fracciones en ella, es que no ha entendido el propósito de Dios, y aún más grave, tal vez, nunca ha conocido a Dios. Así pues, la base del mantenimiento de la unidad es el amor, y la razón del crecimiento hacia la madurez espiritual es la palabra. Y ambas cosas son complementarias y ninguna puede excluir la una a la otra. Cuanto más se profundiza en la palabra de Dios y mayor conocimiento se alcanza de Dios, se descubre que Él es esencialmente amor. De otro modo, Dios no puede ser Dios sin amar. Y de la misma manera no es posible llamarse hijo de Dios sin manifestar el amor de Dios en la dimensión admirable de la entrega hacia otros. Es posible que exista la incapacidad de comprender algunos aspectos profundos de la doctrina, pero no hay razón posible para dejar de amar. Note que la acusación a una iglesia como Éfeso, bien establecida, con maestro en la palabra, con una excelente organización eclesial en tiempos apostólicos, es el haber dejado a un lado el primer amor. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 4 dice: «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Cuando se imagina de la vida o se contrista al Espíritu Santo, en esa misma medida disminuye el amor en la experiencia cristiana. El secreto de la buena relación entre creyentes y del mantenimiento solícito de la unidad del Espíritu es el vínculo de la paz, como así nos dice Efesios capítulo 4 y versículo 3, ya que no consiste en ser capaces de definir el amor de Dios y sus muchas perfecciones y manifestaciones, sino en vivir ese amor en la experiencia cotidiana de la vida cristiana. Sin amor no existe unidad y sin ella es imposible el testimonio del Evangelio al mundo. Juan capítulo 17 versículo 21 dice: «Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviates». La unidad vital solo es posible en Cristo. Gálatas capítulo 3 versículo 28 dice: «Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». La unidad funcional es posible solo con Cristo. Efesios capítulo 4 y versículo 15 nos dice: «Sino que siguiendo la verdad, en el amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo».
En el pensamiento del apóstol, todo está vinculado con Cristo, base de sustentación y comunicador de vida. Y voy concluyendo con esto. El cuerpo humano es un organismo vivo que tiene muchos miembros, esto todos lo sabemos, y cada uno es diferente. Sin embargo, cada uno hace una contribución especial al cuerpo en su integridad. Pero a pesar de sus diferentes miembros del cuerpo, contiene una vida común que opera en cada uno de ellos. Así pues, Pablo escribe que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Los muchos miembros diferentes forman un solo cuerpo. Y el apóstol concluye que así también Cristo. La unidad de los cristianos como la unidad del cuerpo físico es vital, ya que en todos los cristianos existe la misma vida espiritual, derivada de la misma fuente que la proporciona energía similar y lo impulsa a los mismos hábitos y también propósitos. Amigo y amiga oyente, ¿existe en ti esa vida vital que solamente Cristo proporciona a aquellos que vienen a Él en arrepentimiento? Ya que solamente Jesucristo, que es el Hijo de Dios, es el único que te puede unir a su cuerpo espiritualmente hablando. Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, si todavía no has venido a Cristo, si no le has recibido en tu corazón, ahora puedes hacerlo, orando de todo corazón e invitándole a que venga a tu vida. Ora conmigo y repite esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesús, vengo ante ti. Aunque he nacido en una nación que se llama cristiana, realmente nunca te he invitado a que vengas a mi corazón. Pero ahora vengo, pidiéndote perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, gracias. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.